Saludos con muchísimo cariño de parte de la gente que les ama, Lighthouse. Estamos en una entrega más, pero con cierto tinte de nostalgia. ¿Por qué? Porque estamos cerrando la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas. Me llama poderosamente la atención que en la última línea que el apóstol escribe menciona: la gracia del Señor sea con todos vosotros. Pues el anhelo del apóstol, por supuesto, era la salvación de esa gente que tanto amaba. Bien, en esta hora nos vamos a gozar en compañía de dos personas muy, pero muy especiales. Y como siempre, y como todos caballeros que somos, primero las damas. Así que, Carmen, ¿cómo estás? Feliz, Pastor, de estar aquí acompañada de tremendas eminencias como ustedes dos. Así que bueno, tratando de dar lo mejor para todos los que nos escuchan. Valoramos muchísimo el trabajo de Carmen en estos espacios y bueno, como ella lo menciona, estamos felices por la presencia del pastor y doctor Felipe Andino, que nos visita. Él vive en Estados Unidos, originario de Puerto Rico, y nos estamos gozando con él. Ya esta es la segunda entrega, acompañados por este recurso humano tan especial. Pastor y doctor, bienvenido. Gracias, gracias. Un placer estar aquí. Amén, amén. Bueno, vamos en este momento a leer un texto de la Biblia y luego vamos a tener una corta oración para sumergirnos en la entrega del día de hoy. Carmen, ¿quisieras leer el texto, por favor? Claro que sí. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Oramos, querido Dios, gracias. Gracias por esta lección. Gracias, Señor, porque nos motiva esta lección a tener la misma pasión que tuvo Pablo y todos sus discípulos. Bendice esta lección, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Es un desafío poder ser agradecidos a Dios en todas las En cosas, todo. porque no siempre todas las cosas salen como quisiéramos. Sin embargo, el Señor al creyente fiel lo orienta para que sea agradecido en todas las cosas. El tópico que vamos a estar entonces estudiando tiene que ver con permanecer en el Señor y en toda su voluntad. Una cosa es llegar y otra cosa es permanecer. Permanecer. Obviamente, para poder permanecer, debemos haber llegado. Esta declaración tiene un impacto especial en nosotros. ¿Podríamos mencionar algo relacionado con? Adelante, adelante. Tranquilo, Pastor, la idea es escucharlo y sacarle mucho provecho de su visita, así que Con honestidad, yo, si hubiese hecho la lección, yo le hubiese cambiado el nombre, ¿ve? Y le hubiese dicho trabajo en equipo, ¿ve? Porque vemos aquí no solamente la voluntad de Dios que tenía para ellos, como también para nosotros, sino también cómo había una interconexión, aun cuando Pablo estaba preso, una interconexión con la iglesia. Y no había internet, no había estos recursos que hay ahora. Y cómo es que el Espíritu Santo y a través de hombres fieles al lado de este hombre poderoso Pablo pudieron impactar la iglesia de una forma increíble. El pensamiento que llega a mi mente y que tiende a prevalecer es que no podemos represar el mensaje que hemos recibido de alguien que transformó nuestras vidas. Amén. Y ese mismo mensaje es el que nos da la capacidad de permanecer en él y hacer su voluntad. La permanencia en la experiencia de la salvación y el hacer su voluntad, no represar este precioso mensaje, sino compartirlo con otras personas. De hecho, considero firmemente que cuando el apóstol Pablo emite la declaración, imítenme a mí como yo imito al Señor, no tiene solamente que ver con la permanencia, sino con el deber cristiano que tenemos de que otras personas también conozcan este mensaje que transformó nuestra vida y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, sin temor a equivocarnos, Carmen, el Señor anhela que liberemos la experiencia de la salvación que estamos experimentando y que otros sean alcanzados. Por ejemplo, en el caso de Carmen, la llamamos la bebé espiritual del grupo porque ella no tiene de bautizada más que 2, 3 años tal vez. Y Carmen, ¿cómo represar la bendición del Evangelio cuando transformó tu vida, transforma la vida de tu familia? ¿Cómo no contarle a otros esta por bendición, supuesto. cierto?
cada que puedo, cada que tengo una oportunidad de hablar de Jesús y de lo que Él ha hecho en mi vida, lo hago. No es fácil dar testimonio, cuesta, porque para dar un testimonio primero hay que pasar las duras y las maduras, como decimos nosotros, pero es tan importante compartir eso. Y algo que me gustó mucho de esta lección, hablando de compartir, es cuando uno también reconoce, o Pablo reconocía que para poder hacer esa misión era necesario el apoyo de otras personas. Entonces, para mí ha sido importante también reconocer, si yo sola no puedo porque quizás no tengo ya el conocimiento, bueno, tenemos personas más óptimas que me puedan dar la mano. Entonces, por ejemplo, mis hijos están tomando ahora estudios bíblicos. Quizás yo no me sentía preparada, además porque son mis propios hijos, de darle el estudio bíblico, pero sé que tengo un hermano al lado que lo puede hacer de una forma excelente y están recibiendo sus estudios bíblicos para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Sí, y con relación a no aguantar lo que hay, es algo natural. En la palabra de Dios, Jesús, porque no había llegado su hora, o pues los fariseos y los escribas estaban muy detrás de él para matarlo, él cuando hacía un milagro le decía, mira, no digas nada. Pero esas personas empezaban a gritar, no, mira que Jesús, ese fue. ¿Sabes? Yo lo llamo la santa desobediencia. La santa desobediencia. Mi gente, cuando uno tiene a Jesús, no puede callar, es algo natural, tú tienes que contarle. Es como cuando tú ves un descuento en una tienda, hecho, tú llamas a todo el mundo, mira, oye, arranca antes que se vaya el producto. Es lo mismo. Entonces, esta lección también como que nos retrata para ver cuán conectados estamos y qué el Espíritu Santo ha hecho en nosotros y si estamos haciendo la voluntad de Dios en presentar su palabra, porque Cristo viene pronto. Amén. Amén. Gloria al Señor. De hecho, una de las frases emblemáticas en el libro de los Hechos dice que los apóstoles confesaron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y cuando el apóstol escribe a la iglesia de Corinto dice, me es impuesta necesidad, así como necesito comer, que es una necesidad básica, en mi vida espiritual es una necesidad compartir el evangelio. Amén. Amén. Es un fuego que está aquí por dentro, que no lo podemos represar, sino que se libera. Es una tremenda bendición. Ahora, mientras estudiábamos, repasábamos y meditábamos el tópico con el que se despide el apóstol, vemos el anhelo que él tiene de que la evangelización no se detenga. Porque Amén. no existe una iglesia que inventó una misión. Hay una misión que existe. Amén. Y que viene en un grupo de creyentes que es alcanzado por esa misión para compartirla con otros. Y hay datos bien interesantes del apóstol. Oiga, me impactó eso de los kilómetros. Carmencita, por favor, que Óyeme. nuestra gente escuche. Cuéntanos al respecto ahí que lo tiene subrayadito. Se calcula que Pablo recorrió aproximadamente 21.500 kilómetros para dar a conocer el Evangelio y no en auto. La mayoría fue a pie. Caminando, sí, señor. Así que tremendo. Si él pudo, nosotros cómo no vamos a poder. Y en todo tiempo, porque las circunstancias fueron también variadas, incluyendo la celda. Porque aquí lo encontramos predicando desde la celda en Roma, escribiendo y pendiente de los hermanos y de la gente que había conocido el Evangelio. Así que yo me tomé el atrevimiento con la mayor prudencia posible de poner la palabrita sacrificio. ¿Ya? Porque no todo sacrificio es penoso, aunque todo sacrificio pudiese tener cierto grado de dolor. Seguro. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, porque me ama, murió en la cruz del Calvario por mí, ¿correcto? Pero eso no quiere decir que no haya sido un sacrificio. Claro que fue un sacrificio, pero un sacrificio producto de un amor que hace posible ese sacrificio. Entonces, cuando vemos al apóstol caminando 21.500 kilómetros en unión y haciendo equipo con los conversos que llegaban, con los apóstoles que ya formaban parte de esa gente, tuvo un trabajo duro y sacrificado. ¿No les parece? Y en medio de persecuciones. Y en medio de persecución. Es que no tiene otro nombre que pasión. No tiene otro nombre que pasión. Y usando lo que dice
Carmen. Carmen, aquí en la tienda de América, en Estados Unidos, está el Payless Shoes. ¿Ve? Sí. Ellos no compraron zapatos de Payless Shoes para poder caminar, que por cierto, la lección menciona que fueron 13,000 y pico de millas. Yo lo calculo en millas. Sí. En millas, si no eran mucho más, si él no hubiese estado preso. Así que imagínate cuánto hicieron. Y hoy, con mucho respeto, le hablo a aquellos que nos están viendo. ¿Cuánto tú estás sacrificando por Jesús? ¿Cuántos kilómetros o millas? Y tú puedes ir en carro. ¿Cuántas millas y cuántos sacrificios? Que hay momentos donde uno no se tiene que bañar, uno no puede hacer nada porque lo que está pensando en el dolor ajeno. Entonces, si eso no hay en tu corazón, yo oro a Dios que el Espíritu Santo provoque en nuestras vidas ese gran deseo que tuvieron los hombres de Dios en aquel entonces y que nos pida que el 2026 sea un año donde yo pueda terminar el año diciendo gracias Dios por ese poder que me diste para salvar vidas. Porque aquí todo gira en esta lección es por los demás, es porque otros puedan conocer el evangelio de Dios antes de que sea tarde. Hace un tiempo, hace unos días ya llegamos a un distrito, un conjunto de iglesias que ministramos en Venezuela y visité por primera vez una pequeña congregación que quedaba en el campo, allá en el corazón de una montaña, y tendríamos un culto. La iglesia fue citada para. Y curiosamente mi esposa y yo empezamos a ver que en la montaña se veían unas luces, unas linternas, Flashlight, ¿ah? Sí, exactamente. Bueno, presentamos el culto. Yo recuerdo que yo estaba por terminar en el tiempo prudente y yo escuchaba que los hermanos decían, no, pastor, siga predicando. Y bueno, yo agregaba una cosita y ya iba por terminar. No, pastor, siga y cuando terminamos y prediqué demasiado, exageradísimamente largo porque la gente me lo exigía, me dicen, pastor, es que no caminamos 4 horas para venir a escuchar un sermón de media hora nada más. Uf. Wow. Nosotros, en el contexto en el que estamos, Norteamérica, sea Estados Unidos, Canadá, aún en urbes de nuestros propios países, tenemos el autobús, tenemos el vehículo, la bicicleta, la moto, pero la gran reflexión es que cuando nos convocan para un encuentro con Dios, nuestra ausencia podría estarse notando. Creo que falta una pasión especial. Mientras tú contabas tu historia, Dios activó otra historia. Yo estoy viajando, ¿verdad? Viajo bastante en los países también. Íbamos a Guatemala. Así que uno sacrifica el tiempo, dejando la familia. Pues uno se cree que está haciendo grandes cosas, ¿verdad? Así que llegué a Guatemala y le digo al que me va a buscar, ¿a cuánto estamos? No, estamos a 4 horas. ¿A 4 horas? Sí, estamos a 4 horas. Ok, subimos. Llegamos, los pastores súper contentos. Gracias por venir o lo que sea. Ok, ¿y con quién me voy? Sí, pastor, se va conmigo. Nos montamos en el carro, se terminó la brea, el asfalto. Empezamos con piedra, yo brincando allí. Llegamos a la casa. No había baño, pastor y Carmen, no había baño, era letrina la parte de afuera. No era una cama Cran-Matic de esas que se sube y se baja. Era un catre, ¿sabes? Un catre quiere decir que, Ya. Sí. ok, Bien pandeadito. pero eso no es todo. Dormí y llegó el desayuno. Pero uno piensa un desayuno continental. Por lo menos. Por lo menos, unos huevitos rancheros. Mira, eso me dio una enseñanza increíble porque de repente él trae algo así, pastor, mira, de pequeño, para 5 o 6. Muy contento. Este es el desayuno. Y comenzó a picarlo. El trato que yo recibí de atención, ellos ni me miraban, me decía, mi hermano pastor, yo aprendí que no estaba haciendo nada.
A veces uno piensa que está haciendo mucho para Dios, pero Dios requiere más. Dios desea, a través de esta lección, nos está diciendo y nos está retratando, por favor, hay mucho más que hacer por el Evangelio. Eso es lo que yo he aprendido en todas las lecciones a nivel de evangelismo. Sí. Estamos en un Fuerte. contexto en que los alcances deberían ser mucho mayores. Amén. Carmen, en el tiempo en que el apóstol estaba sumergido en la evangelización, el mundo conocido fue alcanzado con el evangelio. Ujú, ujú. Sin el internet, sin el autobús, sin el vehículo propio. Y estas personas, haciendo por amor el sacrificio que fue menester hacer, llegaron a transmitir estas preciosas verdades al mundo conocido. Entonces nosotros somos acá confrontados. No Sí. nos sintamos mal. Creo que debemos sentirnos responsables. Bajemos la mirada si tenemos que reconocer con vergüenza Amén. que no estamos haciendo el mínimo esfuerzo. Pero el punto aquí no es lo que quedó atrás. Es lo que va a ocurrir a partir de hoy. Amén. Que tengamos una generación que ama al Señor porque tú lo amas y comencemos a hacer decisiones porque nuestra iglesia sea una iglesia viva, una iglesia centrada en la misión, una iglesia que recibe a la gente con los brazos abiertos, muestra el amor del Señor Jesucristo y que se añadan muchos más que puedan llevar también este precioso evangelio Amén. a otros. Así es, y hacer uso, pastor, ¿por qué no?, de las herramientas tecnológicas, todo lo que tenemos a nuestro alcance Ujú. y que no estamos en tiempos de persecución para poder dar a conocer el mensaje a cuanta persona podamos alcanzar. Amén. Es posible, Carmen, que valga la cuña y con la prudencia del caso. Las personas que nos han estado siguiendo o viendo desde que iniciamos este ministerio son testigos de cómo el Señor ha hecho milagros, ¿no? Nosotros estamos ahorita transmitiendo con 2 cámaras nuevas que fueron prácticamente un Amén. milagro, que no cuestan 2 pesos, que hubo que hacer un esfuerzo, Dios obró como Él quiso y estamos aprovechando Amén. el océano de la tecnología para meter un pez bueno, porque este océano tiene peces muy Sí. malucos también, ¿no? Sí, sí, Y que el Señor pueda guiar las manos de la gente para que el dial, la ubicación que hagan sean de temas como estos que edifican a la familia y a la persona con una experiencia especial con el Señor. Sería bueno en esta hora que nosotros pusiésemos en alto relieve 2 asuntos importantes que fueron valiosos en aquel tiempo y no están añejos hoy. La unidad y la conectividad. Teniendo en cuenta que el apóstol era un maestro. Yo creo que después del Señor Jesús para asuntos de evangelismo, llamemos al famoso apóstol Pablo, Ujú. el apóstol a los gentiles. Tuvo la habilidad, bajo la dirección del Espíritu Santo, de poder ministrar judíos que vinieron al cristianismo, pero también gentiles Gentiles. que vinieron al cristianismo y que enfrentaron situaciones que fueron tensas, pero finalmente logra el gozo de una iglesia conectada y una iglesia unida. Hay poder en la unidad, hay Amén. poder en la conectividad. ¿Qué podemos compartir con respecto a este asunto? Yo pienso que es importante cuando todos tienen un propósito Amén. claro. Y eso fue lo que permitió que todas estas personas pudieran trabajar en equipo, porque había un propósito único. Enfocados en el enfocado en el propósito. propósito. No, y había una agenda, ¿sabe? Una agenda. El detalle es cuando no hay unidad es porque cada cual tiene su propia agenda. Pero cuando la agenda la dirige el cielo, eso empieza a conectar uno al otro, ¿ve? Inclusive podemos mencionar que a nivel de los discípulos, usted sabe que Jesús estuvo 3 años y medio tratando de convencerlo para esa gran unidad, pero cada cual tenía su propia agenda, ¿ve? Habían unos 2 que eran unos niños de mami, ¿verdad? Que de repente fueron con la brillante idea diciéndole, mami, dile, por favor, mami, dile. Intercede por nosotros. Intercede. Y la mamá llegó, mira, un pedido pequeño, Una cosita ahí nada más. una cosita ahí a ver si mi hijo está a la derecha y otro a la izquierda. O sea, la diferencia de aquí a lo que yo estoy mencionando es porque aquí había un líder que sabía conectar.
Y eso es bien importante. El líder tiene que ser una persona no protagonista, no, tiene que ser para mí y tengo que ser, no. El que realmente está en Cristo une a la gente, une las iglesias, conecta a la gente y eso es lo que más me impresiona de Pablo. ¿Sabe? Aunque era un erudito, era un veterano, Teólogo. un teólogo increíble, no se la daba de teólogo, es más decía, para mí todo es basura. ¿Ve? Para mí lo más grande es Cristo. ¿Ve? Entonces, yo creo que la conectividad es importante cuando yo estoy conectado o el líder principal está conectado, cuando la iglesia está conectada, cuando la cabeza a nivel humano acá están conectados como líderes de iglesia, ancianos de iglesia, donde entonces eso fluye de arriba para abajo para entonces coordinar las situaciones. Y algo más, ¿verdad? Para no seguir hablando, me impresionó mucho el ser muy detallista con nombres. Óyeme, eso me voló la cabeza. ¿Ve? Y no estamos hablando de adulación, porque una cosa es adulación, otra cosa es reconocimiento. El ser humano le gusta mucho la adulación. Él no estaba adulando a nadie. Pablo estaba diciendo, tú fuiste importante para mí. Reconociendo. Reconociendo, tú fuiste importante. Me dejaron solo, pero tú y tú y tú y tú estuvieron conmigo. Y eso para mí es de mucho valor. Ya. De hecho, Carmen, el Evangelio según San Juan menciona el poder de la unidad. En la oración que Jesús emitió al Padre, previo al Calvario, en Juan 17, él emite una declaración que a mí me llama poderosamente la atención. Padre, que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Amén. Y miren el efecto de la unidad desde la perspectiva de Dios, para que el mundo crea Gloria a Dios. que tú me has enviado. Gloria a Dios. El plan del diablo es la división. Ujú. El proyecto de Dios es una iglesia Unificada. unida. Amén. Y por detalles, a veces nosotros vemos diferencias entre los miembros de la iglesia que entonces los polarizan para un lado o para otro. Cierto, Carmen, que entristece y que de paso al tener esta luz nos entristece más aún porque vemos que es un paso más bien hacia atrás que hacia adelante. ¿Qué podríamos nosotros recomendar frente a situaciones donde probablemente hago un esfuerzo porque mi brazo pese más y entonces cobre papel protagónico o que yo tengo la razón? A veces es importante ceder, ¿no les parece? Dar el brazo a torcer, especialmente cuando no se trata de principios, sino de formas, de detalles. Pienso que es importante mantener una armonía y cuando hay diferencias hay que hacer una balanza. ¿Esto a quién Amén. termina beneficiando? Wow. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Esta diferencia beneficia a nuestro Dios o está beneficiando al enemigo apartándonos? Pienso que ahí es donde deberíamos de llegar, a hacer una pausa, medir esto que está pasando, a quién está beneficiando y qué voy a hacer yo. ¿Me voy para allá, me dejo arrastrar o simplemente doy un paso al lado, pero en bien de los demás, en bien del propósito que tenemos como iglesia? Bueno, familia, estamos viendo entonces al apóstol Pablo prácticamente diciéndole a la iglesia de Colosas, y estas son mis palabras para ustedes. Y por hacer una reseña, una síntesis así rapidito, el apóstol está anhelando que la iglesia se mantenga conectada con Dios, conectados entre ellos, reconociendo que no tenemos los mismos dones y talentos, tenemos background diferentes, pero que finalmente en Cristo podemos estar conectados y unidos, porque finalmente el equipo debe ganar y el cumplimiento de la misión es lo más importante, con Cristo a la cabeza de todo este asunto. Así que sigue el apóstol Pablo emitiendo, ya entrando en la recta final, sigue emitiendo el anhelo de que la iglesia pueda estar sólida en el Señor, y él aspira en Colosenses capítulo 4 versículos 12 y 13, él presenta el anhelo de que esa iglesia que ama sea una iglesia que se mantenga firme, sea una iglesia, bueno, en el contexto bíblico perfecta, en el contexto bíblico, no perfeccionismo. Número 3, que sea una iglesia completa y que haga todo lo que Dios quiere. Yo creo que es un anhelo digno de ser aplaudido. Amén. Amén. Amaba el apóstol a su iglesia. Total. Total. Con su propia vida.
Por eso oraba y lo hacía notorio en la carta que escribía. Vamos a centrarnos en los minutos que nos restan en algo supremamente importante. Lastimosamente tenemos que mencionar además. Mm. Felizmente podemos decir que hay Lucas y muchos Lucas. Ojalá todos fuésemos Lucas, ¿cierto? Ujú, ujú. Carmen, ¿qué sucedió con Lucas? ¿Qué sucedió con Demas que nos permita Es manejar esta realidad el contraste, dolorosa? pienso yo, de la vida diaria. Había estas dos personas, digámoslo así, Demas y Lucas, tuvieron la oportunidad de tomar una decisión. Y Dios nos permite siempre eso. Tú decides. No nos obliga, no nos impone. Y Demas, desafortunadamente, abandonó a Pablo y prefirió al mundo. Mientras que Lucas fue fiel en la creencia, fue fiel en todo y se mantuvo al lado de Pablo y pudo hacer la misión. Pero Demas se dejó arrastrar, digámoslo así, hacia el mundo. Digamos que hay un paralelismo entre un Caín y un Abel. Uno Ujú. decide ser fiel y el otro no, ¿verdad? Y tantas cosas por el estilo que la Biblia presenta. Pastor Andino, la expresión me ha abandonado, en este caso Demas, y se fue al mundo. Cuando la gente escucha la expresión mundo, podríamos nosotros desmenuzar un poquito más este asunto, porque creo que nuestra audiencia pudiese preguntarse, bueno, pero ¿qué significa irse al mundo? Sí, Primera de Juan 2:15 dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, no, el amor del Padre no está. Cuando hablamos del mundo es darle la espalda a Dios y envolverse en estos asuntos cotidianos, a lo mejor droga, a lo mejor mucho trabajo, porque no solamente hay cosas malas, es envolverse y enfocarse en vez de las cosas de Dios, envolvernos en las cosas del diario y de las cosas malas. Vamos a ponerlo también, adulterio, alcoholismo, Fiestas. droga, eso es estar en el mundo. ¿Ve? Entonces, aunque también usted mencionó Juan 17, dice, nosotros no somos del mundo. ¿Ok? Vivimos en el mundo, Pero no pero, somos. pero no somos del mundo. Desde que Dios nos llamó para estar en el mundo con un propósito, como le dijo Carmen, pero también enfocado en las cosas espirituales. Por eso Colosenses capítulo 3 dice, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, ¿ok? Así que cuando Demas decidió, ¿verdad? Que he visto, Pastor Daniel y Carmen, he visto hombres y mujeres predicando en el pasado, que tú dices, nadie va a tumbar a ese hombre. Esa mujer, nadie. Pero cuando yo miré la lección, yo me trasladé a la parábola del sembrador, que una fue sembrada donde las aves se la comieron, otra entonces ¿cómo se dice? Las raíces, ¿verdad? La ahogaron. Entonces, esto también es una enseñanza para una introspección para nosotros. Cuán seguro y firme yo estoy. Cuando vengan los embates de esta vida, podré sostenerme hasta el final. Estoy sobre la roca en Cristo. Esas son las preguntas que yo me haría y me hice mientras yo mismo estaba repasando la lección. O sea, cuán seguro o cuán firme yo estoy, porque yo puedo creer estar firme, pero cuando viene un momento delicado en mi vida, que se murió mi esposa, un cáncer o cosas así, ahí es donde se ve cuán firme yo estoy. Que Dios nos ayude para que sea Dios el que nos afirme. Eso no viene de la noche a la mañana. Eso viene paulatinamente un contacto, una relación con Dios, una permanencia en Cristo haciendo su voluntad y Dios va dándome poder y fuerza para que en los momentos finales de la historia o momentos difíciles yo permanezca firme en el nombre de Jesús y no hagamos como demás de irnos al mundo y dejar a Cristo. Ese lo cuenta entonces el testimonio de Lucas. Se puede ser fiel en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, porque no eran tiempos fáciles, en Mm. tiempos cuando el apóstol predicó y elogió o reconoció la fidelidad de Lucas. Hay algo que me llama poderosamente la atención y creo que viene al caso porque está dentro del contexto del estudio que estamos haciendo. El Señor Jesucristo tuvo un encuentro con una mujer que tenía muchas necesidades en el pozo de Jacob. Para resumir la historia,
Los discípulos se van a comprar algo para comer y cuando regresan le ofrecen comida a Jesús. Y el Señor dice, no tengo hambre o ya comí. Y ellos se preguntan, ¿le habrá traído alguien de comer? Y él dice, es que mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Amén. ¿Qué era en ese momento la voluntad del que lo envió? Que esa mujer conociera el Evangelio, se encontrara con él agua que salta para vida eterna, que fuese a la aldea de Sicar, le contara a la gente del encuentro que había tenido con él, y dice la Biblia que la aldea toda se vino. Y luego le dijeron a Jesús, ya no creemos solo por lo que ella dice, sino por lo que tú has dicho. Y le rogaron que se quedara con ellos. Amén. Cuando el creyente, Carmen, Pastor Andino, ora, Amén. estudia la palabra del Señor y comparte la fe, recibe bendición del cielo. Amén. Y si hay algo lindo, es que el apóstol también en su cierre menciona a la iglesia de la Odisea. Y en síntesis, le dice a la iglesia de la Odisea, es necesario que reconozcamos que hemos pecado y nos arrepintamos. Es importantísimo que le abramos nuestro corazón al Señor y dejemos que Él tome el control. Y como resultado de lo anterior, pues tener la bendición de recibir el oro de la fe y el amor, probados y victoriosos sobre la tentación. Amén. ¿Cuánto valor tienen nuestros hijos, Carmen? Hablan, tú tienes 2 preciosos príncipes. Por los que daría la vida, sin duda alguna. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pastor, ¿cuánto valor tienen sus hijos? No tiene precio, no tiene precio, de verdad. Yo me uno a ustedes con toda honestidad. Nuestros hijos son algo supremamente valioso. El Señor nos ha hecho ese regalo. Amén. Y debemos hacer lo inimaginable en favor de ellos. Amén. Amén. Y en favor de otros, porque somos hermanos todos en Amén. Cristo Jesús. Nos despedimos en este momento, agradecidos por su amable atención y creyendo que este mensaje pueda caer en su vida como mensaje bueno, siempre lo será, y que su vida y la mía puedan ser terreno fértil para que haya frutos de vida y para vida eterna. Que Dios les bendiga.